vamos a hablar del Reglamento Interno de Trabajo en Colombia. Entonces, en una primera instancia vamos a recordar que cuando hablamos de Reglamento Interno de Trabajo es ese conjunto de normas que van a regular las relaciones laborales entre empleadores y empleados. Es decir, es un conjunto de normas muy adaptadas a la empresa, las cuales nos dicen cómo tenemos que actuar o cómo nos debemos ajustar ante determinadas situaciones. Este es un documento bastante importante en todas las empresas y de hecho por ley hay unas empresas que están obligadas a tener el Reglamento Interno de Trabajo. Pero bueno, ¿cuáles son esas empresas? Entonces, si tu actividad económica es comercial y tienes 5 trabajadores permanentes o más, ya sabes que estás obligado a tener tu Reglamento Interno de Trabajo. Lo mismo, si tu empresa se dedica a una actividad industrial, es decir, si fabrican y tienen más de 10 trabajadores permanentes, también es obligatorio contar con tu Reglamento Interno de Trabajo. También, si es una empresa agrícola, forestal, también tiene que tener su Reglamento Interno de Trabajo siempre y cuando tenga más de 20 trabajadores. Y bueno, y si tu empresa, que es un caso muy común, se dedica a una actividad mixta, por ejemplo, fabrica y también comercializa, ya sabes que tienes que tener tu Reglamento Interno de Trabajo siempre y cuando tengas 10 trabajadores de manera permanente o tengas más. Obviamente tener el reglamento de trabajo es una obligación legal para estas empresas, pero también es una recomendación para aquellas empresas que aún no están obligadas, pero que en algún momento, por el crecimiento que van teniendo, sí van a estar obligadas. Entonces es ideal empezar de una vez. Lo mismo, hay algo importantísimo y es que si estas empresas, estando obligadas, no tienen el Reglamento Interno de Trabajo, pueden recibir una multa hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Obviamente esta multa se puede graduar dependiendo de la gravedad de la situación, pero es importante ajustarnos a la normatividad y no tener esa serie de problemas como tal. Entonces la recomendación es adoptar el Reglamento Interno de Trabajo. Lo mismo, muchas empresas tienen la costumbre simplemente de copiar y pegar de otro reglamento existente, pero lo que no se dan cuenta es que este debe ser una normatividad completamente ajustada a la realidad de la empresa. De ahí la importancia que cuando se está elaborando el Reglamento Interno de Trabajo se conozca muy bien cuáles son los procesos que tiene la empresa, digamos cuáles son sus trabajadores, cuáles son las operaciones diarias, las instalaciones, para poder ajustar muy bien esas normas incluidas en el reglamento. Otra cosa importante, y es que muchas de las empresas lo desconocen aún, porque cuando nosotros hemos ido a revisar reglamentos internos de trabajo, nos damos cuenta que muchas sí tienen el reglamento, pero está completamente desactualizado. Por ejemplo, hay una obligatoriedad de tener un proceso disciplinario muy organizado, es decir, de establecer un debido proceso sancionatorio, y muchas de las empresas aún no lo tienen. Entonces eso va a dificultar su capacidad para imponer sanciones. De hecho, muchas veces quieren despedir al trabajador y como no se ciñeron a un debido proceso porque realmente no existía, entonces se les complica un poco más la situación, incluso tienen que acudir a otro tipo de instancias. Otra cosa importante es que muchas de las empresas aún tampoco tienen actualizada su normatividad con todo lo del tema del acoso laboral, y eso ya es una obligación para estas empresas. Entonces también ahí tendrían un inconveniente importante, porque en el momento en que se presente el acoso laboral no van a tener una normatividad interna que lo respalde y donde se explique obviamente cómo van a hacer para prevenirlo y obviamente para reaccionar ante estas situaciones. Otro importante que también se viene dando, y es algo en lo que las empresas aún no actualizan, es todo el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces sabemos ya que es obligatorio para todas las empresas, pero la idea es incluir unas cláusulas dentro de nuestro Reglamento Interno de Trabajo que nos permitan ser un instrumento de cumplimiento de este sistema de gestión y obviamente que le indique a los trabajadores la manera de cumplirlo y obviamente ejecutarlo. Y por último, y se vino con este tema de la pandemia, es todo el tema del teletrabajo. Muchas de las empresas digamos que se vieron obligadas o quisieron hacer el cambio a teletrabajo. Entonces ya sabemos que en esta modalidad es diferente a trabajo en casa, pero los que adoptaron el teletrabajo tienen que tener dentro de su Reglamento Interno de Trabajo un espacio dedicado a ello, donde obviamente les cuenten cuáles van a ser las circunstancias y las características de esa nueva modalidad contractual. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas situaciones en las cuales las empresas
o no tienen el reglamento interno de trabajo y pueden recibir sanciones si están obligadas a tenerlo, o lo tienen pero no está ajustado a las circunstancias particulares de la empresa, o también puede ser que lo tengan pero no está actualizado. Entonces, en cualquiera de estos casos no estaríamos aprovechando esa herramienta legal tan valiosa que tenemos como empresarios. Entonces, la invitación es para que te animes o a desarrollar tu reglamento interno de trabajo o actualizar el que tienes en este momento. Y lo mismo, recuerda que también hay un procedimiento para adoptar ese reglamento interno de trabajo, pues los trabajadores deben conocerlo y es más, tienen el derecho de objetar algunas cláusulas. Incluso si no se llega a un acuerdo, hay que involucrar al inspector de trabajo, quien es el que media ante esta situación. Entonces, tomando en consideración todo esto, te esperamos para que adquieras tu reglamento interno de trabajo, un servicio completamente personalizado que se ajusta a todas las necesidades de tu empresa. Entonces, para que los tengas en cuenta.